¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti. Donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. La enemistad entre vampiros y hombres lobo es un tópico popular en el cine de terror, pero no tanto en la literatura clásica. Aunque estas criaturas inmortales han sido retratadas como rivales, sus orígenes y razones para enfrentarse varían según las leyendas y mitos. La mayoría de las culturas alrededor del mundo tienen mitos y leyendas sobre criaturas similares a los vampiros y hombres lobo, aunque pueden variar en detalles y características. Sin embargo, es difícil afirmar con certeza si alguna cultura está completamente libre de estos mitos, ya que las tradiciones orales y la falta de registros escritos pueden ocultar la existencia de tales creencias en algunas sociedades. Los llamados vampiros y hombres lobos son manifestaciones físicas temporales de criaturas no humanas del plano astral. Aunque estas dos entidades difieren notablemente en varios aspectos, las clasificamos juntas porque tienen en común cualidades de indecible horror y sumamente raras, como repugnantes anacronismos y espantosas reliquias de las razas primitivas, cuando el hombre y su ambiente no eran lo que son ahora. El origen de la confrontación entre vampiros y hombres lobo. La enemistad entre vampiros y hombres lobo es un tema que ha capturado la imaginación en el cine y la literatura moderna. Es importante mencionar que esta rivalidad no se encuentra en relatos clásicos de vampiros o hombres lobo, sino que es más un producto de la cultura popular y el cine de terror. Pero su origen se remonta a leyendas muy antiguas. Según estas leyendas, los hombres lobo eran vistos inicialmente como aliados del bien y enemigos de los vampiros, que siempre fueron considerados criaturas diabólicas. Esta rivalidad se intensificó durante la Edad Media, cuando la percepción de los hombres lobo cambió y comenzaron a ser asociados con el diablo y la brujería, siendo perseguidos por la Santa Inquisición. Un relato interesante data del año 617 después de Cristo, donde una manada de licántropos, conocidos como los sabuesos de Dios, entró en un antiguo monasterio romano y atacó solo a 3 monjes acusados de herejía y de convertirse en vampiros mediante magia negra. Desde entonces, se dice que los hombres lobo persiguieron y cazaron vampiros por toda Europa. Desde entonces, los hombres lobo fueron conocidos como los sabuesos de Dios, y realmente actuaron en consecuencia, persiguiendo y cazando vampiros por toda Europa. A tal punto los hombres lobo eran bien vistos por las autoridades religiosas, que incluso varios santos ejercieron la potestad de convertir a alguien en lobo, y de ese modo convertirlo también en un guerrero de la fe. Por ahí anda la historia de San Patricio, que convirtió a Bereticus, rey de Gales, en un lobo, y en un manso seguidor de los principios religiosos, y la de San Natalis de Ulster, que condenó a una familia irlandesa a vagar por los bosques como lobos y servir a la iglesia durante 7 años. Otro dato interesante respecto de la enemistad entre los vampiros y los hombres lobos se encuentra en un juicio realizado a Thies of Calton-Brand, acusado de ser un licántropo en Livonia, en el año 1692. Thies, de 80 años, confesó ser un hombre lobo, pero negó las acusaciones de brujería, y sostuvo que los licántropos no son monstruos o agentes del mal, sino criaturas al servicio de Dios. Según el acusado, los hombres lobo forman parte de las huestes del bien desde tiempos inmemoriales, y una de sus principales ocupaciones es dar caza a los vampiros, súcubos e íncubos. Thies fue uno de los pocos licántropos que echó algo luz sobre la agenda de los hombres lobo en términos de sabuesos de Dios. Sostuvo, además, que sus almas no estaban condenadas, sino todo lo contrario, que ascenderían al cielo cuando murieran, siempre y cuando cumplieran con su deber, exterminar a los vampiros de la faz de la tierra. Análisis sobre la veracidad de la enemistad entre vampiros y hombres lobo.
La enemistad entre vampiros y hombres lobo es un tópico popular en el cine de terror. Aunque estas criaturas inmortales han sido retratadas como rivales, sus orígenes y razones para enfrentarse varían según las leyendas y mitos. Aquí hay algunas perspectivas sobre por qué existe esta enemistad. Diferencias de naturaleza. Vampiros. Los vampiros son criaturas nocturnas que se alimentan de sangre humana. Se les asocia con la elegancia, la seducción y la inmortalidad. Hombres lobo, licántropos. Los hombres lobo, en cambio, son seres malditos que se transforman en lobos durante la luna llena. Su naturaleza está ligada a la bestialidad y la furia. Territorio y recursos. Ambos seres compiten por los mismos recursos, la sangre humana. Los vampiros buscan a sus presas en la oscuridad, mientras que los hombres lobo cazan en los bosques y campos. Esta rivalidad podría deberse a la lucha por el control de territorios específicos o por la supervivencia. Mitología y leyendas. En las leyendas folclóricas, los vampiros y los hombres lobo no siempre coincidieron. Sus historias se originaron en diferentes culturas y épocas. La rivalidad se intensificó en la literatura gótica y en el cine de terror, donde se crearon narrativas dramáticas y conflictos épicos entre estas criaturas. Simbolismo. Los vampiros a menudo representan la sofisticación, la decadencia y la inmortalidad. Son seres seductores y manipuladores. Los hombres lobo, en cambio, personifican la bestialidad, la transformación y la lucha interna entre la humanidad y la ferocidad animal. En resumen, la enemistad entre vampiros y hombres lobo en su mayoría es una construcción literaria y cinematográfica que ha perdurado a lo largo del tiempo. Aunque sus razones pueden variar, su conflicto sigue siendo un elemento fascinante en el mundo de lo sobrenatural. ¿Existen similitudes en el mundo sobre el mito del vampiro y el hombre lobo? La mayoría de las culturas alrededor del mundo tienen mitos y leyendas sobre criaturas similares a los vampiros y hombres lobo, aunque pueden variar en detalles y características. Sin embargo, es difícil afirmar con certeza si alguna cultura está completamente libre de estos mitos, ya que las tradiciones orales y la falta de registros escritos pueden ocultar la existencia de tales creencias en algunas sociedades. Por ejemplo, en algunas culturas indígenas de América y otras regiones remotas, las leyendas de criaturas sobrenaturales pueden diferir significativamente de los vampiros y hombres lobo europeos, pero aún así comparten ciertas características como la transformación o la predación. En general, la idea de seres que cambian de forma o que se alimentan de humanos es un tema recurrente en el folclore mundial, aunque las representaciones específicas de vampiros y hombres lobo como los conocemos hoy son más típicas de Europa y han sido popularizadas globalmente por la cultura moderna. Vampiros y hombres lobo en el plano astral. Los llamados vampiros y hombres lobos son manifestaciones físicas temporales de criaturas no humanas del plano astral. Aunque estas dos entidades difieren notablemente en varios aspectos, las clasificamos juntas porque tienen en común cualidades de indecible horror y sumamente raras, como repugnantes anacronismos y espantosas reliquias de las razas primitivas, cuando el hombre y su ambiente no eran lo que son ahora. Los individuos de la quinta raza raíz hemos ya trascendido por evolución la posibilidad de merecer tan espantoso destino como el representado por los vampiros y lobos. Y así es que cuando se refiere a ambas entidades se considera hoy vulgarmente como fábulas y leyendas medievales, pero aún hoy se conocen casos aislados. Sobre todo en los países que como Rusia y Hungría conservan sangre de la cuarta raza raíz. Desde luego que las populares leyendas acerca de estas dos entidades son muy exageradas, pero no deja de haber un fondo de verdad en las leyendas y cuentos que pasan de boca en boca entre los campesinos de la Europa central. Las generales características de semejantes cuentos son demasiado conocidas para que necesiten algo más que una pasajera referencia, y ejemplo típico de ellos es la carmilla de Sheridan Le Fanu. En el libro de H.P. Blavatsky, Isis sin velo, se encuentra una acertada descripción de los vampiros. Los lectores de las obras teosóficas se darán cuenta de la posibilidad de que un hombre haya sido en vida tan abyecto y degradado, tan brutalmente egoísta, que su cuerpo mental inferior esté empapado de sus pasionales deseos y se separe del ego.
Algunos ocultistas suponen que este caso es más frecuente de lo que parece y que se encuentran numerosas de estas formas desalmadas, pero afortunadamente no es cierta tal suposición, ¿o sí? Para llegar al grado de abyección correspondiente al profundo hundimiento de la maldad que acarrea la pérdida de la personalidad y la debilitación de la evolución individualidad, sería necesario que el hombre sofocara todo vislumbre de egoísmo o de espiritualidad sin el más mínimo punto de contrición redentora. Y cuando advertimos que aún en los individuos más viles hallamos algo no enteramente malo, hemos de convenir en que están en exigua minoría las personalidades abandonadas por el ego. Sin embargo, aunque pocas, las hay, y de ellas provienen los cada vez más raros vampiros. La abandonada personalidad, incapaz de permanecer en el plano astral, se verá irresistiblemente arrastrada en plena conciencia a su propio lugar, a la misteriosa octava esfera, donde se desintegra después de pasar por experiencias que vale más no describir. Pero si el hombre murió por suicidio y sabe algo de magia negra, puede en determinada circunstancia eludir tan horrible destino por la lívida existencia del vampiro. Como quiera que no pueda ir a la octava esfera hasta la desintegración del cuerpo físico, lo mantiene en una especie de catalepsia por el horrible medio de transfundirle la sangre subtraída de otros seres humanos por medio de su semimaterializado cuerpo astral, y así demora su final destino mediante la perpetración de numerosos asesinatos. Contra ello hay el remedio de exhumar y quemar el cadáver para privar al vampiro de su punto de apoyo. Al abrir la sepultura, el cadáver suele aparecer todavía incorrupto, como si estuviese fresco y lozano, y el ataúd está en muchos casos lleno de sangre. En los países donde prevalece la costumbre de incineración del cadáver en el horno crematorio es imposible esta especie de vampirismo. El lobo, aunque igualmente horrible que el vampiro, resulta de un karma algo diferente y en rigor debiera incluirse entre los habitantes vivientes en el mundo físico que visitan el plano astral, pues siempre se manifiesta por vez primera el lobo durante la vida física del hombre. Y se supone invariablemente el conocimiento de la magia negra para ser capaz de proyectar el cuerpo astral. Cuando por arte de un tipo de mágica negra, proyecta así el cuerpo astral un hombre refinadamente cruel y malvado, es posible que se apodere de él otra entidad astral y lo materialice en forma de animal salvaje, que generalmente es el lobo. Y en esta condición vagará por el país matando a otros animales y si le es posible a personas humanas para satisfacer no solo la sed de sangre que le atraiga, sino también la de las malignas entidades que lo impulsan. En estos casos, como sucede en la ordinaria materialización, cualquier lesión inferida a la forma animal se reproducirá en el cuerpo físico humano por el fenómeno de la repercusión, aunque después de la muerte del cuerpo físico, el astral, que tendrá probablemente la misma forma, será menos vulnerable, pero también menos peligrosa. A no ser que haya a su alcance algún medium capaz de materializarlo completamente. Es probable que en la manifestación de estas formas haya algo de materia etérea, gaseosa y líquida subtraída del cuerpo físico, como sucede en algunas materializaciones. En todo caso, este cuerpo fluídico es capaz de apartarse del cadáver a mucha mayor distancia de la que de otro modo le fuera posible a un vehículo que contenga cierta cantidad de materia etérea. Costumbre y moda de la época es burlarse de las que llaman necias supersticiones de ignorantes aldeanos, pero tanto en los casos anteriores como en muchos otros. El estudiante del ocultismo se convence tras detenido examen de que en los al parecer fantásticos relatos y leyendas absurdas subyacen enigmáticas u olvidadas verdades de la naturaleza y es en consecuencia tan cauto en rechazarlos como en aceptarlos. Quienes se propongan explorar el mundo astral no han de temer el encuentro de estas repugnantes entidades, porque son ahora sumamente raras y según pase el tiempo irá disminuyendo aún más su escaso número. En todo caso, su manifestación se contrae a las inmediaciones del cadáver del que fue su cuerpo físico, como cabe suponer de su extremada índole material.